Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Un estudio, hermanos, de la escuela sabática hecho pensando en usted por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno, su ministerio. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, el tema de hoy, domingo, tiempo. Tiempo. Estamos hablando de cómo estudiar la palabra del Señor. Vimos ayer, ¿verdad, pastor? Sí. Ayer la lección, como introducción, vimos cómo estudiar, así se llama la lección de esta semana, cómo estudiar la Biblia. Y hoy vamos a ver tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para estudio de la bendita palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Sí, pastor, pues mira, el tema es muy importante, es muy interesante. Realmente la lección nos enseña que el Señor Jesucristo tenía y alcanzaba los niveles para vivir una vida espiritual sana y correcta y perfecta, porque Él se acercaba al Señor hablando, buscándolo en oración. Pasaba tiempo con Dios, ¿verdad? Sí. Pasaba tiempo. Y aquí cuando empecé a estudiar esta lección, me di cuenta que el tiempo es muy importante. Creo yo que necesitamos nosotros dar tiempo, el mismo tiempo que nosotros ocupamos para a veces nosotros o superior, pastor. ¿Qué te parece que de alguna manera podemos dejar hasta más tiempo para eso, ¿no? ¿Qué le parece, pastor? Vamos de rodillas a pedir la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, vamos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, sí, Señor, de pedirte, Señor, que nos bendigas, que bendigas el estudio, el programa que tenemos ahora en este día, que rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine especialmente en ese estudio de la palabra. Confiamos, Señor, que nos darás revelación e iluminación, inspiración para poder entender tu palabra. Sí, Sabemos Señor, perfectamente que sin la oración no hay entendimiento. Así que acudimos a ti para que nos ilumines, nos ayudes para entenderlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, antes de orar, pastor, te comentamos, ¿no? El tiempo. El tiempo, sí. Tiempo, cuán importante es para el cristiano dedicar, no poquitos minutos, sino la mayor parte necesaria en la palabra de Dios. Porque entre más nos involucremos en el estudio de la bendita palabra del Señor, más vamos a crecer espiritualmente y más nos vamos a enamorar de Dios. Mire, pastor, lamentablemente estamos viviendo una etapa en nuestras iglesias donde a veces la feligresía se conforma con lo que el pastor predica enfrente. Y me refiero cuando está en el púlpito predicando. Y realmente a veces 1 hora 20 minutos, 1 hora y media. Para mí es muy poquito. Y realmente hay hermanos que se conforman solamente con eso. Dicen, pues el pastor me predicó, es más que suficiente. No. Yo a veces, cada que me toca predicar, me gusta mucho socortar a los hermanos. Hay que estudiar la palabra de Dios. Porque Dios va a obrar en ti conforme tú se lo permitas. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y por qué estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué hacer tanto énfasis en esto? Porque la salvación no es grupal, la salvación es individual. Sí, pastor, mira, de repente aquí podemos pues pensar y decir muchas cosas, que tenemos mucho que hacer, que tenemos un trabajo demandante, y que tenemos niños que llevar a la escuela, que tenemos que hacer la comida en la casa, que tenemos que pues, salir a buscar la comida en el trabajo. Sin embargo, creemos que si nosotros damos prioridad al estudio, yo creo que si tenemos urgencia de irse a trabajar, pues tratar de primero estudiar.
Hay muchas personas en estos tiempos modernos, pastor, que simplemente dan por hecho de que una oración pequeña, un estudio poco de la palabra de Dios, piensan que con eso es importante, pero el día de ayer estuvimos hablando que es como el ejercicio, el estudio de la palabra de Dios. Tiene que haber un tiempo, dedicar un tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Por eso el escritor de la lección de esta semana, de este trimestre, nos enseña que apartemos tiempo para escudriñar las escrituras, especialmente lo que estamos viendo esta semana. Sí, pastor, realmente como latinos en este país, a veces venimos de culturas donde no es muy habitual leer. Sí, correcto. Realmente es así. Yo en lo personal, yo vengo de familias donde no había luz en donde vivíamos. No estuvimos acostumbrados a leer. Pero realmente el escudriñar la palabra de Dios es una bendición. Miren lo que hay una nota que está aquí en el Camino a Cristo. Dice, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura principitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse. Sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Exactamente. Mire, por ejemplo, Pastor, Elena White habla referente a los que Dios llamó en el tiempo de los reformadores. En el tiempo de los reformadores tenía una gran responsabilidad los reformadores. Ellos realmente tenían el espacio, se daban el tiempo, porque ellos habían creído que realmente Dios los estaba llamando para algo importante en los tiempos de la Reforma. Pero mire lo que dice Elena de White referente a estas cosas. Le voy a leer Dele, pastor. el párrafo. Dice, a los reformadores se les dio gran luz para muchos de ellos, pero recibieron la sofistería. Es decir, ellos decidieron seguir con las sofisterías del error por causa de la improbabilidad errónea de las Escrituras. Es decir, que ellos de alguna forma comprobaron, fíjese bien cómo están las cosas. De repente es inverosímil, es decir, que usted se dé cuenta que hay otro concepto. Yo siempre he dicho que no es un concepto, es el concepto. Es decir, Dios y las Escrituras. Y que de alguna manera Él te dé la oportunidad, te llame para que tú seas del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, el movimiento de Dios que está haciendo posible que las personas encuentren a Dios a través de las Escrituras. Ahora imagínese usted, pastor, que usted va y enseña a nuestros hermanos ahí en su iglesia, y usted está pues preparándose, y entre comillas usted se prepara, les da un sermón, y como dijo usted hace un ratito, por eso le cité aquí esta parte, de que están los hermanos esperanzados en el tema, en el sermón del pastor, y no investigan como los bereanos. No investigan, y entonces el pastor les dice, pero el pastor sucedió lo mismo que los reformadores, que están creyendo en las sofisterías, es decir, en las ideologías modernas, porque hay algo que han escuchado de algún pastor importante, prominente, que tiene el estudio, pero ellos no investigaron las Escrituras, ni fueron a los testimonios
para descubrir qué es la verdad. Entonces, pastor, si nosotros, yo le pregunto, y para que nuestros hermanos también lo pregunten, yo le pregunto, si Dios nos da la iluminación de la Escritura, nos inspira, y obviamente sabemos que la Escritura es inspirada por Dios, Claro. útil para corregir, para instruir. Entonces, si eso es una inspiración, una revelación, usted debe comer la palabra como tiene que ser. Claro. Y entonces usted de alguna manera, porque alguien dijo, alguien importante en la iglesia, en el movimiento, dijo algo importante que está fuera incluso de los testimonios de la Biblia, y usted comienza a vivir esas cosas. ¿Usted qué opina, pastor? De repente, cuando los reformadores fueron llamados para avisar a lo que estaba sucediendo, para despertar, sacar del error a los hermanos de aquellos tiempos, no lo sacaron. Y ahora nosotros nos enfrentamos con una corriente difícil. ¿Qué le parece, pastor, si es más difícil ahora que antes? Tremendo, ¿no? Sí. De repente podría ser. Pero déjeme decirle algo, la sofistería es el engaño del diablo. Y de repente nosotros tenemos que saber que la sana escritura es importante para que podamos tener conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué opina, pastor? Interesante, ¿no? Interesante lo que la palabra de Dios, yo creo que la palabra es bien clarita, pastor. No tenemos que eternamente la palabra. Yo creo que mi dicho siempre ha sido, pastor, dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Hay varios puntos aquí que nos da el escritor de la lección. Y vamos a ver varios versículos. Ojalá y nos dé el tiempo. Muy bien. Juan 15, del 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Eso hace la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. La palabra de Dios transforma, hace cambios. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Qué tremenda lectura, ¿qué le parece? Es Pastor, fuerte, ¿no? vamos a otro, ojalá y nos dé el tiempo. Miren, hay tres puntos que da la lección. A ver. Dice, pide a Dios que ponga en tu corazón el deseo de acercarte a Él. Reclama las promesas que se encuentran en Jeremías capítulo 29. Vamos a ver Jeremías 29, versículo 13. Hace más que el tiempo está un poquito. Jeremías 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Creo que es Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Mírenla, vamos a Salmos 37:4. Interesante, hay varios, pero el tiempo nos va a ganar. Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El otro punto que dice aquí, consagra tu tiempo a Dios. Dice, si estás ocupado siempre, aparecen cosas urgentes, pero tiempo dedicado a estar con Dios tiene un valor
incalculable. Salmos 46, 10, miren lo que dice. 46, 10 dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. El último punto que dice, Texas. dedica tiempo a estar con Dios, Tiempo. aunque no sientas deseos de hacerlo. Así como es necesario una decisión consciente y un plan de acción para ser una persona saludable. Hacer ejercicio, alimentarte adecuadamente, etc. Se necesita una decisión consciente para tener una relación estrecha Con Dios. con Dios. Excelente. Duros textos, ¿no? Sí, el comentario de la sierva del Señor, bien interesante, ¿verdad, pastor? Bien, mire, le quiero comentar, obviamente no tenemos el tiempo, pero los versículos son muy importantes, los que acabo de leer, especialmente los primeros. Pero mire lo que dice Elena de White. Dice, en Cristo está la fuente de todo conocimiento. Amén. Si nosotros no vamos a Cristo, pues no te vamos a tener conocimiento nunca. Y miren más acá dice, la mayor sabiduría y la más independencia en el conocimiento de Dios. Dice, debe hacerse de la Biblia el fundamento de todo estudio. Ahí está. De todo estudio. Ahora, también acá dice, de ella puede recibirse fuerza para el intelecto. Wow. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener todo esto. Es decir, conocimiento. De hecho, cuando leyó usted los primeros versículos, tiene que ver, dice, permanece en mí, para que yo permanezca en ti. Juan capítulo 15, ¿no? Es decir, pastor, si nosotros leemos la palabra de Dios, es como la encarnación misma del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pastor, perdón que lo interrumpa, y es cuando leemos la palabra de Dios, pastor, cuando tenemos contratiempos, conflictos, o vamos a hacerlo así, tenemos problemas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios trae paz. Claro, sí. Trae paz. Realmente algo pasa en nosotros cuando leemos la Biblia. Claro. Nos da seguridad, nos da paz. No solamente nos da eso, pastor, nos da la esperanza. Y si nosotros confiamos ciegamente, mire, si hay algo de verdad que nuestros hermanos deben saber de esta semana, de este trimestre de las Escrituras. Yo creo que vamos a aprender mucho más aparte de esta lección. Yo supongo que Dios nos seguirá inspirando, pero debemos aprovechar el momento, el tiempo. Por ejemplo, en este estudio, en este día, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es que no hay nada más importante que el estudio de las Escrituras. Y Cristo no solamente nos da fortaleza y fe, esperanza, confianza, resignación, sino nos da la vida eterna y nos da el poder para seguir viviendo. Y no solamente eso, sino Él permanecerá en nosotros. Y si nosotros vivimos en la palabra, nosotros estaremos experimentando exactamente lo que Cristo experimentó con Dios. Amén. Sí, es verdad, queridos amigos y hermanos. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted nunca ha tenido una relación con Dios, nunca ha escuchado la voz audible de Dios, dedique tiempo. Consiga una Biblia así como esta, mire. Así como esta. Consígase una Biblia. Y dedique tiempo para pasar con Dios a través de su palabra. Busque al Dios de la Biblia y va a escuchar la voz de Dios. Si usted está pasando por algún problema, algún conflicto familiar o en su corazón, no busque el consejo humano. Busque el consejo divino del Dios del cielo, el consejo bíblico. Y crea, hermanos, que usted lo va a encontrar ahí. Por favor. Si usted tiene su Biblia, dedique tiempo. Y si no tiene, consígase una, por favor. Llama a nuestro ministerio. Y nuestro ministerio le va a hacer llegar una Biblia.
Que Dios les bendiga. Lo esperamos para mañana. Amén. A la misma hora y por el mismo canal. Amén. Hasta pronto.